Resulta que esto que hacía la MLS, nos burlábamos. Ay, mira, la MLS va a traer otro viejito. Ay, mira, la MLS trae a jugadores ya caducos para el Inter de Miami. Ah, o sea, ustedes, los mexicanos, se burlaban de la MLS porque reclutaba jugadores que ya estaban más para el Pero, geriátrico que para una actividad sí. constante. Y ahora de repente llega Sergio Ramos. Venga, Sergio Ramos. Gracias, Sergio Ramos, por venir a iluminar esta oscuridad del fútbol mexicano. Llega Keylor Navas. O sea, ¿qué es lo que te demuestra? Lo mismo que criticábamos de la MLS y que de repente ustedes reculan. La MLS no está en capacidad de formar jugadores, más allá de que con la MLS Next le va a sacar un susto a México próximamente. Pero también entendamos eso. O sea, México hoy está demostrando que no es capaz de formar un defensa central del nivel de Fernando Quirarte, del nivel de Claudio Suárez, del nivel de Félix Cruz, del nivel del mejor Héctor Moreno, y tiene que ir por un Sergio Ramos. Hoy no puede formar a un portero del nivel de Guillermo Ochoa, del nivel de Corona, del nivel de Talavera, del nivel de tantos, de Osvaldo Sánchez incluso, y de Jorge Campos, Adolfo Rí, bla, 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 lo cual está, es decir, el fútbol mexicano se está estercolando a sí mismo, demostrando que no tiene Ay, capacidad para es, generar es futbolistas. vergonzoso, Y Rafa, ustedes lo incapacidad aplauden. total. Us- Tus, Usted, tú y tus no, no. A colegas ver, son deja de capaces mencionar de eso ir de al tú y tus. No Ángel a sé a qué hacer una coleguitas te manifestación. refieres y tampoco me gusta que utilices A la palabra todos. coleguitas. Pero más allá de eso, tú sabes la cercanía que yo tengo con Pumas, ¿Cómo, cómo me que mi preocupa? familia ha trabajado en Pumas y es lo que platicaba con ellos. Es increíble que más allá de Parra, porque te estoy hablando de hace que serán 5 años, que hoy no tengas la capacidad de tener un arquero que te dé un poquito más de tranquilidad. Parra en 2 o 3 años probablemente te dé lo que no te pudo dar en este par de partidos, pero no tener en una cantera como Pumas, que en verdad, Rafa, sí hay futbolistas, Pues, ¿cuál sí hacen cantera, un trabajo de Eli? fuerzas básicas, está ahí Mejía Barón, a mí eso sí me parece tristísimo. Ahora, ¿quieres comparar? Ha habido fiascos de futbolistas que han traído a la Liga Mexicana que prometen mucho y terminan siendo una tristeza. Pero Keylor tiene James. 38 años. O sea, para un arquero, ¿te parece un arquero de retiro? Para mí no. No, 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 todavía no, te... no, yo Sergio más estoy Ramos sí, exhibiendo la ya una hipocresía tuya edad y de tus coleguitas. ya de salida en su carrera, 39, pero ha demostrado que físicamente está impecable. James Rodríguez, 34 años, Ángel Correa, 30 años. Yo no veo futbolistas en retiro, ¿eh? No, bueno, Ángel Hay, Correa. hay jugadores que ya No, deberían no, haberse retirado y que siguen jugando en la Liga Mexicana, pero ya vamos a hablar ahorita de Chicharito. no. Pero estos A ver, futbolistas, a- para mí todavía te dan 2 o 3 años de muy buen nivel. Y te digo que ha habido es, fiascos como, ¿cómo se llama este jugador? Landon Donovan, ¿no? Por ejemplo, que lo sacaste, ahí sí lo sacaste del retiro. Ha habido de todo en la Liga Mexicana. Creo que en esta ocasión, para este torneo, no hace Aaron, caso. Aaron Ramsey. Aaron Ramsey, ¿qué Ah, tiene que hacer en la Liga pues MX? a O ver, sea, a hay que ver, darle el beneficio de la duda. o sea, yo no metí en ese costal a Correa porque me parece que Correa sí va a marcarte diferencia y sobre todo porque me decían que el que está, a ver, Denis Wang ha dicho, yo quiero ir a a Liga MX, sí, porque André Pierre Guignac me ha dicho que la ciudad, bla, 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 que es maravilloso México, excepto cuando te roban ahí sales a caminar en el parque y te asaltan. Pero yo pienso, a ver, Denis Wanga está teniendo como asesor a Guignac para que llegue a la América. No, esa no me la creo. Yo más bien creo que el equipo de Tigres está en condiciones de pagar los 12 millones de dólares por Denis Buanga, porque América ofrece 9 y al bulto este de Yavairo ahí como compensación. Pero bueno, nos estamos yendo. Sí, hipocresía tuya y de tus coleguitas, porque de repente, ¿cómo aplauden este tipo no, lo grave es que ellos tengan que llegar al fútbol mexicano, lo cual demuestra que hay un retroceso tremendo y por eso hay esa euforia por el caso de Gil Mora, porque el chamaquito, más allá del golazo que hace en la farsa esta de las estrellas de la MLS con las estrellas de la Liga MX, es lo único de lo... A ver, el fútbol mexicano es un muerto de hambre en talento que cuando de repente le tiras una chuleta de alta calidad como la de Gil Mora, todos se aborazan, todos quieren tragar de ahí.
tranquilitos, generen más, que así como Gil Mora debe haber cantidad en los llanos del fútbol, en los llanos de México, pero vayan y búsquenos, vayan y trabajen, y que los buscadores de talento no vayan a extorsionar a los padres. Ah, ¿quieres que tu hijo llegue a la primera división? Móchale aquí. ¿A ti No, te ha no. O sea, tocado vivir eso de cerca? Porque siento que hay mucho, o sea, siempre se han contado estas historias, ¿no? Es que piden dinero, es a que ver, los chavitos que van y visorean, mira, y es que hay muchas trabas, y los eh, papás, y etcétera. Y al menos yo nunca, jamás he visto a un chavito que tenga talento y que le tengan que pedir dinero para jugar en un equipo. Yo nunca lo he visto. es que, a ver, Tú es tienes que más muchas años dentro veces, del fútbol, pero yo creo que si eres buen jugador, vas a jugar en algún club de México, punto número uno. Y Rafa, no coincido tampoco en que hay muchos Gilmora, ¿eh? No hay muchos. Habrá hay que uno buscarlos, más, no dos. O sabemos. sea, realmente Mira, lo que hace este chamaco es fuera de serie para el nivel que hay en México. claro, por eso te digo, no, debe de ser, hay que buscarlos, hay que saber ayudarlos. A ver, yo entiendo que cuando aparece un jugador con mucho talento, pues tendrías que ser muy sinvergüenza como representante, como buscador de jugadores, para de repente aborazarte con ello. O que de repente le quieras ver la cara de tonto al club en otro escenario. Pero yo, antes del Mundial, o antes de la Copa Oro, no recuerdo, yo había prometido llevar a cabo todo un proceso porque yo tenía gente que me iba a pasar capturas de WhatsApp, yo tenía gente que me había dicho, yo te pongo en contacto con jugadores que bla, 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 bla. A final de cuentas, cuando dije, voy por eso, públicamente en redes sociales, que todo el mundo se emocionó, no, pues se escondieron. O sea, dijeron, ¿sabes qué? No, siempre no, porque me puedes arruinar los acuerdos que tengo con Pumas, con América, con Tijuana, con una serie de equipos que a final de cuentas dices tú, o sea, y no era que trataras de hacer un trabajo en beneficio tuyo, el exponer todo eso, no, era en beneficio de tanto chamaco que hay. Y curiosamente sí te llegan muchas reacciones. No, sí, yo llevé a mi hijo a tal equipo y me pedían tanto por poder debutarlo. Eso existe, Eli, de que existe, existe, No, claro que a ver, existe. claro que El existe. problema, Alguna vez han salido varios, recuerdo algunos de Pumas, también algunos de Pachuca que lo dijeron, la Coca pero González, se le acusó tanto. el Coca González hizo una muy buena chamba, ¿no? Ya después ya no siguió más en Pachuca, pero bueno, creo que seguía en otros clubes. Pero sí, yo creo que esto es más un mito. O sea, digo que sí pasa, sí, No, es una por supuesto, realidad, sí pasa. no es Pero mito. jugadores que son buenos habitualmente no pasan por estas situaciones de es que le pidieron dinero, es que dice el entrenador que necesitas dar lana para que tenga unos A ver, minutos. Yo al menos no lo he a, visto, ¿eh? Y ¿sabes cuántos ver, jugadores he Elizabeth visto Patiño. desfilar? No solo en la cantera de Pachuca, ¿no? Sino también la cercanía que hay con Pumas, y nunca me he enterado de uno. A ver, yo te voy a dar un ejemplo. ¿Tú crees? Porque tú estás hablando de jugadores de alto nivel. Es decir, yo entiendo que jugadores que tarde o temprano llegan a ser seleccionables no aparecen víctimas de ello. Algunos tal vez sí. Pero me voy a otro escenario. Si tú buscas un suplente para Yavairo, ¿tú crees que no hay un suplente para Sí. Yavairo que de repente no llegue a la América porque en el camino se atraviesan muchos? Bueno, la entrevista, la respuesta de Jardiné apenas en el podcast pasado sobre por qué estaba bloqueado el camino de fuerzas básicas al primer equipo del América. ¿Tú crees que el América, en el universo fantástico que tiene de jugadores, no puede aparecer algo mejor que Kevin Mier? Pero por supuesto, a ver, o sea, yo no me canso de recurrir a ello. Hubo una América con Tena, hubo una América con Javier Aguirre, hubo una América con De los Cobos, hubo una América con Vinicio Bravo, hubo una América que no necesitaba de andar rebuscando en equipos del fútbol mexicano, iba por dos o tres estrellas a Sudamérica y resolvía sus problemas. Pero en fin, bueno, dejémoslo ahí ya, ese escenario. No te convencí, pero a mí en lo particular, tú y tus coleguitas y sus posturas hipócritas me decepcionan. Ni modo, dejémoslo ahí. Eh,
Lo de Chicharito, a ver, Javier Hernández, lo platicábamos en el podcast pasado, cayó en un escenario de discurso que obviamente provocó reacciones, obviamente provocó, hubo una división mediática, porque hay mucha gente que está a favor de su comentario, hay mucha gente que está en contra de su comentario. Lo curioso es que en contra de su comentario está el mismo equipo femenino de Chivas, que fueron tal vez los que con más insistencia pusieron énfasis en esto dentro del Guadalajara. Bueno, y el hecho de que la presidenta de México, tu presidenta, hubiera eventualmente sido cuestionada en la mañanera y haya provocado todo esto una reacción. Sí, Javier enfrenta tal vez ahora sí el éxodo absoluto del fútbol. Es decir, en el equipo ya queda claro que no cabe. No te puedes estar lesionando en el entrenamiento en las últimas 6 o 7 veces que estás a punto de jugar. No puedes de repente estar dedicando tanto tiempo a tus negocios en Miami, a los viajes que haces, como para no estar concentrado en el reposo. Recuerden, un futbolista, y especialmente a la edad de Javier, necesita un reposo extremo, absoluto. Es decir, un futbolista en la edad de Javier y en la exigencia de alta competencia necesita al estilo Ronaldo, 8 o 9 horas de sueño y por lo menos una siesta de 1 hora para que más o menos se rehabilite su organismo. Y no lo está haciendo Javier. Puma hizo, el comunicado da a entender que estará analizando si sigue o no el contrato con Javier. Y bueno, la federación, pues ya sabemos, tibia, como siempre. La Liga MX, tibia y santurrona, como siempre. No se marca, no se atreve a marcar un escenario muy puntual en el cual dirigirse. Sí, lo triste de Javier es eso, que lo que ya habíamos platicado tanto tiempo antes, el que ya le llegó el tiempo del retiro y él no quiere aceptarlo. El- y lo triste es que la cantidad de cosas raras que ha hecho en los últimos años queda fuera del Mundial de Qatar por aquel pasaje de las groupies, de las señoritas que se llevó del brunch de Nueva York a San Antonio, queda fuera porque una de ellas usurpa el lugar de primera clase de la esposa de John de Luisa, queda fuera porque traiciona al tipo de logística. Lo que le pedía a la federación es: asume tu responsabilidad o corremos al encargado de logística. Terminaron corriéndolo y Javier después lo contrató para que trabajara para él en el Galaxy. Y obviamente en el Galaxy, que recordemos, le dan una extensión de contrato por un maldito gol. Dentro de todo, que ya, el Galaxy ya no lo quería renovar, pero bueno, a final de cuentas así lo consigue. Y cuando muchos han hablado, muchos han dicho, es que Chicharito puede regresar a la MLS, se los dije desde el momento en que salió. Él y Giovanni Dos Santos están vetados. No pueden volver, o no, perdón, no habrían podido volver a jugar en la MLS. Son persona non grata por la forma en la que terminaron señalando sus contratos con la MLS. Así que, bueno, pobre Javier con todo esto que se le vino encima y con todas las repercusiones que va a haber de ello, ya ofreció una explicación. Fue eso, una explicación, nunca ofreció disculpas. En él está saber por qué no lo hace y que, bueno, el que debería también dar la cara en todo este escenario y que seguramente no lo va a hacer, pues es Diego Dreyfus, ¿no? El titiritero detrás de esas sensibles, frágiles y expuestas neuronas de Javier Hernández. Eh, lo de Chicharito, a ver, pobretearlo porque tuvo consecuencias por sus palabras, no creo, está bien. Lamentablemente hoy, y lo platicamos hace unos podcasts, y no es hacerse el sufrido, pero las redes sociales son así, o te llevan a lo mejor o a lo más alto o te sepultan, ¿no? Y te hieren y te lastiman y te insultan y creen, todos se creen los dueños de la verdad absoluta. Eso es lo que pasa en redes sociales. Y que me imagino además, Rafa, que esto es lo que quería Javier Hernández, ¿no? Donde a mí sí me genera un poco de tristeza para una persona que es un profesional del fútbol, porque lo sigue siendo, o al menos eso dice su contrato con Chivas, y que tenga que hacer este tipo de cosas tal vez para hacerse visible por lo difícil que ha sido también para él entender que ya está en la parte final de su carrera, ¿no? El que te lesiones tan constante no es normal, el que te lesiones en un calentamiento previo a un partido no es normal, y hoy lamentablemente sí ya termina siendo un jugador
que le sobra a Chivas, porque lo vimos en el partido contra León. Trabajas toda la semana con ciertos jugadores y de pronto tienes que sacrificarlo para que Javier salga al calentamiento dentro de los elegidos para disputar el partido y se lesiona. Esto me imagino que le genera un malestar a Milito de, pues sí, tengo allá a Javier Hernández, pero ¿qué hago si acá tengo a Wilke y tengo a La Hormiga y tengo a Alan Pulido y son jugadores que han entrenado al 100? Alan Lo Pulido. tienes, ¿no? Y Todavía sí, existe, sí, sí, está ¿verdad? ahí. Y tengo que voltear a ver a Javier Hernández porque además es un tipo que si bien lo llevaron por liderear y por grupo, etcétera, si no juega, pues termina siendo incómodo. Y creo que Javier no es un tipo que esté feliz en la banca. Ningún jugador está feliz en la banca, pero hay tipos que te suman. Javier desde la banca tampoco te suma porque va metiendo presión. Sí veo a un chavo que hoy, pues lamentablemente, está dentro de esta frustración de no entender que ya llegó el momento Chavo, probablemente de analizar, chavo. tengo que seguir jugando, dónde me convendría estar, tengo que ponerme ciertas metas y enfocarme en esto que me sigue dando mucho dinero, lo que he amado tanto, la profesión por la que he trabajado, más allá de sus pensamientos que tenga de cómo ver o cómo comportarse la masculinidad y el feminismo, etcétera. Más allá de eso, Javier tiene que enfocarse en él como profesional, porque le siguen pagando por eso, ¿no? Y él Eli, mismo lo ha dicho. Eli, ¿quién lo va a contratar, Eli? No, no, ¿Quién lo va a no. Rafa, contratar? le queda contrato de aquí a diciembre con Chivas, ¿no? Por Ese tendrá eso, que pero cumplirlo. Pero enfocarte, es que tú, me refiero con Javier, enfocarte en el tema fútbol, cuídate, entrena. Creo que a Guadalajara siempre lo rodean este tipo ah, de situaciones que no ayudan en lo ay, Eli, qué absoluto. tierna eres. ¿Cómo?